todos, yo me llamo Verónica Fernández Miorini y voy a hablar sobre el Pré-Renacimiento. Mas, o que é esto? Es un movimiento intelectual que surgió en la Italia a finales del siglo XIII. Se caracterizó por el estudio de textos clásicos griegos y latinos, con el fin de acercar al hombre un estado de subsidiariedad y equilibrio. Podemos decir que el Pré-Renacimiento es una etapa previa al Renacimiento. Era el tiempo donde se estaban dando los inicios del Renacimiento, pero sin profundidad. Esta etapa pertenece a la Edad Media. El pensamiento medieval se caracterizó por el oscurantismo, es decir, por una forma de pensar brusca, sin iniciativa y apagando la luz de nuevos pensamientos. El Renacimiento significa un impacto y contraste con el pensamiento medieval, ya que este se baseaba en el conocimiento y las nuevas formas de pensamiento, logrando aplazar todo el que el oscurantismo significaba. El Pré-Renacimiento se considera una época de transición. Se mantiene el teocentrismo medieval y aparece el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que tiene interés por el ser humano, procede de la Italia. Acontecimientos históricos. En la España se vive una época de turbulencias políticas. Alimenta las múltiples rebeliones sociales que brotan en distintos lugares de la península. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón supone el inicio de la convergencia de los reinos hispanos peninsulares. Aragón y Castilla quedaron unidos en las personas de los reyes, aunque mantuvieron sus estructuras políticas independientes. La política seguida por los reyes católicos redujo la forma definitiva la aristocracia. Termina la Reconquista originándose el problema de los moriscos. La economía experimenta a principios del siglo XV una crisis originada por los conflictos sociales existentes tanto en la Corona de Castilla como en Aragón. El valores medieval entró en crisis en el siglo XV. El desarrollo del comercio y el crecimiento de las ciudades trajeron como consecuencia la aparición de una clase social más preocupada por los valores mundanos que por la religión, la burguesía. El desarrollo de los estudios sobre el pensamiento clásico en el siglo XV por los humanistas, estudios que aportaron una nueva visión sobre el humano. El cambio en la consideración de la vida y la muerte afectó los principios religiosos. Así, se inició un proceso de secularización de la sociedad y se empezó a abrir paso a una corriente religiosa más espiritual. Las epidemias de la peste asolaron Europa a mediados de siglo. El Pré-Renacimiento es una época coyuntural o de transición entre la Edad Media y de los nuevos aires del Renacimiento. En este siglo, la burguesía creció mucho económicamente y demandó más poder político, lo que crea gran inestabilidad. La monarquía, enfrentada siempre a la nobleza, procuró consolidar un Estado cada vez más absolutista, reforzando instituciones como la Inquisición o la Santa Hermandad y unificando las órdenes militares. Los reyes recurrieron al patriciado urbano, a los conversos, para crear una nueva clase que les pudiese ayudar contra los nobles. En España y también en toda Europa hubo grandes epidemias de peste negra que aproximadamente mataron a 1/3 de la población. Durante esta época convive un incipiente humanista con la Eslovaquia medieval. Ya una primera ola de italianismo en las artes y la literatura se emprende en numerosas tradiciones y vulgarizaciones de textos greco-latinos, y se abre paso a una concepción antropocéntrica, más positiva e idealizada de la realidad.
En consecuencia, la muerte pasó de ser un trance libertador a ser un paso doloroso y traumático. La imprensa, por otra parte, multiplica los libros y con ellos la curiosidad y la sed de saber. Se empeña a escribir textos importantes en idioma castellano, ennobleciendo la lengua romance, pero todavía tiene amplio curso en latín. Características. Desaparece la tolerancia y la convivencia multiétnica de la Edad Media. Invención de la imprenta. Se pierde el carácter anónimo. La producción se desplaza de los monasterios a los palacios y se pierde el carácter didáctico. Se imita la literatura latina. Se produce un cambio en los temas: la fortuna, la muerte y la fama. Os principales autores de este período son Íñigo López de Mendoza, conocido también como el Marqués de Santilla, Juan de Mena y Jorge Mayrinque. Por hoy es all, até más.